Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan. El día de ayer vimos Juan 5 del 1 al 16, me parece, y vamos a centrarnos en los versículos de 17 al 30 del mismo capítulo. Juan 5, 17, 30. Y en él el Señor empieza a hacer un descargo de todas las acusaciones que se le imputan por parte de los fariseos. Va a presentar en cierta manera por qué Él es considerado, porque Él mismo se llama el Hijo de Dios. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 5, 17, 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, solo porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz. Resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, después del texto que meditábamos ayer, donde el Señor hace el milagro, allá en la piscina de Bethesda, y le da la sanación a esta persona enferma, a este paralítico, prácticamente le invita a que camine con su cama al hombro, digamos así, y hace ese milagro en sábado. Entonces empieza a ser juzgado por la gente, ser juzgado por los judíos, por los fariseos especialmente. Entonces hoy el Señor empieza a explicarles la razón por la cual Él hace esto en sábado, pero a la vez termina para mal de los judíos que no estaban abiertos al mensaje de Cristo, empeorando las cosas, porque ahora agrega algo nuevo, les hace caer en cuenta sobre esa relación de Él con el Padre Dios como Hijo, cosa que también los enardece completamente, más aún si pensamos que estamos hablando de una comunidad judía que era fuertemente monoteísta, es decir, que se centraba simplemente en un solo Dios, y que cualquier cosa que le sonara a blasfemia para ellos era un insulto que merecía la muerte. Perseguían los judíos a Jesús por el milagro que hizo en sábado, por lo que significaba el sábado para ellos. Ese fue el final de la reflexión de ayer. Pero hoy vemos cómo Jesús les dice: mi Padre sigue trabajando y yo trabajo también. Es decir, si Dios no descansa en sábado, ¿por qué yo voy a descansar el día sábado? ¿Sí? En la parte normal del judaísmo, Dios trabajó todo su tiempo, de manera constante, hasta el séptimo día.
incluso el séptimo día, pues el séptimo día ya que se convierte en el día del descanso, ¿verdad? Para todos. Pero lo que quiere decirnos es Dios, ¿no? Lo que quiere decir, esa era la tradición judía. Lo que Jesús dice es que ni siquiera Dios descansa, ¿sí? El Padre no conoce el sábado. No ha dejado de trabajar Dios los sábados. Porque mientras el hombre vive en el pecado, vive alejado de la libertad misma que le da Dios, Dios es libre y Él no es esclavo ni siquiera del sábado, que fue hecho para sí. Es decir, la vida que le propone a los judíos Jesús en este momento es una vida de libertad, de que estar desatado de esas ataduras que el mismo hombre se ha puesto encima. Dios se comunica al hombre el día sábado y cualquier día de la semana. Dios le da su amor al hombre en cualquier día de la semana. Y Jesús, de la misma manera como el Padre, hace milagros el día sábado. No importa el día de la semana, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, está dispuesto a hacer milagros para el ser humano. Estas cosas fueron las que más enardecieron a los judíos y movieron en ellos el deseo de matarlo, lo que aparece en el versículo 18 del día de hoy. Y ya lo dicen claramente, es que no solo viola el sábado, sino también se hace llamar Hijo de Dios, ¿sí? Llama a Dios Padre suyo, igualándose con Dios, según lo que ellos decían. Los judíos reconocían que Dios era el Padre del pueblo, ¿verdad? Que Dios era el Padre de todos los judíos y Padre de las criaturas todas, ¿sí? La cosa está en que la manera como lo presenta Jesús, que afirma y pretende una manera muy particular de esa relación con Dios Padre, que es casi única según el mensaje que hizo Jesús, que de hecho es única, entonces hace que ellos se sientan ofendidos, ¿sí? Jesús lo que hace aquí es centrarse en una autoridad por la que Él prácticamente, según ellos, se hace igual a Dios. Es un reproche de que Jesús y la confesión que hace la misma comunidad cristiana de su cercanía con Dios parece poner en tela de juicio ese monoteísmo judío, es decir, esa manera de pensar siempre en un Dios único, un solo Dios. Era atacada esta creencia también por el hecho de esa manera como Jesús estaba presentando su relación con el Padre. Es allí cuando Jesús toma la palabra y les dice, les aseguro, el Hijo del Hombre no puede hacer por su cuenta nada que no sea lo que hace el Padre, ¿sí? Creo que está allá en el versículo 20. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo y lo que hace el Hijo lo hace el Padre, ¿sí? El Padre ama al Hijo, le muestra lo que Él hace y le mostrará obras mayores que esta para su asombro. Prácticamente lo que les dice es, habrá cosas que van a demostrar que yo de verdad soy hijo de Dios, más allá de la incredulidad de ustedes y más allá incluso de su asombro, vendrán milagros grandísimos que ustedes quizá no van a poder interpretar, ¿sí? Ahora lo que Jesús hace es ponerlos, digamos, en una situación más difícil de rechazo a su palabra, al mostrar que había una cierta condescendencia del Padre con él, ¿verdad? O sea, trata de decir lo que dice el Padre yo lo sé y lo que yo sé también lo sabe el Padre, en esa manera mucho más clara en la cual muestra esa cercanía, esa particularidad de amor del Padre y el Hijo, que pues para ellos iba a ser algo difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios le comparta los secretos a un hombre y se complazca de los secretos de un solo hombre? ¿Cómo es posible verlo de esa manera? Eso fue lo que quizá interpretaron los judíos en este momento ante las palabras de Jesús. Jesús les dice que su actividad es como la actividad del Padre, es una misma obra creadora, ¿sí? Que la aprendió de Dios. Esto, pues claro, cada vez le ponía más en conflicto a los judíos, pero en el fondo lo que quiere decirnos para nosotros los cristianos que entendemos a Jesús como Hijo de Dios es que la obra de Dios se prolonga en su Hijo Jesucristo, el Redentor, ¿sí? Si a Dios Padre lo llamamos el Creador y a Dios Hijo es el Redentor, es parte de ese camino de salvación para el hombre, esa creación nueva que quiere Dios, y el Espíritu Santo también como el santificador de la obra, ¿sí? De la obra de Dios. Jesús como hijo que es no hace ni puede hacer nada por su cuenta, sino que todo es por iniciativa de Dios y hacer de acuerdo a su voluntad, ¿sí? O sea, la actuación de Jesús,
en el mundo depende de la voluntad del Padre, ni siquiera hablando de su propia voluntad, sino de aquello que el Padre Dios quiere y le permite a él, ¿sí? Esta obra que pues de una u otra manera la hemos recibido hoy, pero que en su momento fue para los judíos un golpe terrible a su fe, tanto que esto enardeció el odio de los judíos al punto de que ya pues si antes lo querían matar con el solo hecho de haber curado en sábado, imagínense ahora que que llamaba Padre a Dios y lo hacía como dicen los judíos, como lo querían digamos condenar, se hace igual a Dios, ¿verdad? Pone a Dios en el mismo nivel de él, ¿sí? El versículo 21 ya va a otro punto que aparece más claro en Jesucristo, que es la resurrección de los muertos. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también al Hijo da vida, el Hijo da la vida a los que quiere. ¿Sí? Entra Jesús en una nueva experiencia que ya se dio. Él fue capaz de levantar de su parálisis a un hombre que llevaba 30 y tantos años enfermo, le devuelve la salud y le devuelve la libertad. La libertad de poder caminar, pero la libertad ante la ley, porque ahora Jesús le dice, puedes hacer esto hoy, que es sábado. Y entonces ahí es donde esta pobre persona empieza a entrar en conflicto con la gente, pero él tiene claro una cosa, aquel que me levantó y me dijo que camine, a ese yo lo creo y a ese le sigo, no a los demás que me quieran decir que no puedo hacer una cosa, mientras que en 38 años no hicieron nada por mí, o no pudieron hacer nada por mí, porque quizá algunos de ellos algo habrían intentado por aquella persona enferma. Esa es la actividad de Dios, ¿sí? Es la manera como Dios se relaciona con el hombre, dándole la vida. Ese es el sentido de Dios, al contrario del sentido de la maldad, que lo que quiere es la muerte del hombre. Dios lo que quiere es la vida del hombre, y no solamente la vida aquí, sino la vida eterna, la prolongación de la vida, para llegar a estar un día en el mañana, estar con Él disfrutando de su presencia, ¿sí? Démosle gracias al Señor por la oportunidad de compartir esta meditación, pidámosle que siga acompañando nuestro camino, que en este camino que se pone cada vez más difícil para Jesús, podamos nosotros también hacer compañía con Él y descubrir que el hecho de llamarnos también nosotros hijos de Dios tiene una significación muy grande de hacer la voluntad de Dios. No solamente de hacernos grandes como Dios, porque ese no es el punto, sino de hacer la voluntad del Padre que nos ha dado la vida. Pidámosle al Señor que bendiga nuestro camino cuaresmal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.